Televidentes, el programa Identidad, programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de sus carreras que oferta a la comunidad. Esta ocasión le correspondió a la carrera de diseño gráfico. Y el tema que vamos a tratar tiene el texto o el nombre del texto de un autor, de un profesor que visita nuestra universidad como docente de la maestría en diseño gráfico. Ese libro se llama Brilla, 365 días para alcanzar una mejor versión y reinventar tu vida. Del profesor que estamos hablando, pues es un exponente en el área de diseño y de las industrias creativas, el mismo que ayuda a las personas a identificar, descubrir y generar opciones que le permitan incrementar sus grados de libertad. Trabaja con empresarios y emprendedores, así como con directivos y profesionales de organizaciones en 20 países de Latinoamérica y Europa, a los que ayuda a identificar su propósito, determinar y cumplir sus metas. Es docente, como decíamos, de la maestría en diseño mención gestión del diseño de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y hoy vamos a hablar mucho sobre este tema de su libro, que tiene un altísimo grado de descarga en la página web. Tiene más de 13.000 visitas y eso hace que Fernando Del Vecchio, quien es precisamente el profesor de quien estamos mencionando, pues tenga el día de hoy la oportunidad para nosotros de escucharlo y para él también exponer sobre ese y también sobre su otro libro llamado Diálogos con Diseñadores. Es miembro del comité editorial científico de diversas publicaciones académicas en México, Colombia, Ecuador y Serbia. Colaborador permanente de la revista Numbers, Nuestro Mundo, revista Líderes, revista CIP, Comunicación y Política, Grafiat y Foro Alía. Ha tenido pues publicaciones en diversos medios también de Argentina, Colombia, Ecuador, España y México. Y ha sido distinguido como líder académico del TEC de Monterrey, Campus Coetario, y como miembro honorario de Adición, Asociación de Diseño y Comunicación, AC de Guadalajara, candidato al Gran Collar Luis Héctor Crislaín de Carondelet y Barón de Carondelet, destinado a personalidades extranjeras que se hayan destacado por sus actividades en beneficio de la ciudad de Quito. Es también profesor de la Universidad de las Américas, UNLA, también en maestrías. Estamos hablando entonces de Fernando Del Vecchio, quien es licenciado también en Administración de Empresas por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, tiene un MBA y doctor en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ciudad donde vive y donde radica desde hace 47 años. Bienvenido, Fernando, a este programa, que es un programa eminentemente académico, donde la universidad, a más de poder exponer ante la comunidad lo que hace a través de sus carreras, tiene también la oportunidad de presentar a los distinguidos visitantes, como en tu caso, como profesor de esta maestría de la Universidad San Gregorio y de la carrera de diseño gráfico. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que aclararte que viví 2 años en la ciudad de Quito, hasta hace muy poco, así que fueron 45 en Buenos Aires y 2 años en Quito. Exacto. En cuya condición podríamos decir que tienes una dualidad, argentino y ecuatoriano. Así es, y tengo una hija argentina y una hija ecuatoriana. Eso te da el derecho entonces también ya a obtener una nacionalidad y estamos posiblemente hablando de un argentino ecuatoriano. Así sería. Bueno, ahora creo que es primera oportunidad que conoces Manabí. Sí, es la primera vez que vengo. Hace tiempo que quería venir aquí a Manabí. De hecho, vengo al Ecuador desde el año 2010 y tuve oportunidad de estar en Manta hacia el 2011. No se dio, después dejé de venir aquí. Bueno, la vida me fue llevando hacia otros lugares. Conozco bastante el país, pero es la primera vez que estoy aquí en Manabí y en Portoviejo en particular. Bien, pues nos alegramos y que precisamente la razón de tu visita sea precisamente la academia. Esa academia que, con la cual estás tú realmente vinculado, puesto que también eres docente universitario en Buenos Aires.
Sí, yo empecé a dar clases hace aproximadamente 20 años, en el año 2000. Y he dado clases en grados, digamos, en lo que aquí se entiende como pregrado y en maestría en Argentina, en México y aquí en Ecuador. Pero he visitado 15 países aproximadamente y he visitado muchísimas universidades en las casi 45 ciudades en las que he participado de actividades académicas, presentaciones de conferencias, presentaciones de seminarios o de talleres, principalmente hacia emprendedores del sector creativo, es decir, principalmente hacia emprendedores del sector del diseño, en todas sus facetas, en el diseño gráfico, en el industrial, en el de moda, etcétera. ¿Por qué Fernando Del Vecchio escogió en su vida profesional el tema del diseño? Porque cuando empecé a trabajar el tema de mi doctorado, me interesaba mucho el concepto del emprendedor. Pero ya antes, en la vida universitaria, el título, como decimos nosotros, profesional, de tercer... No, absolutamente. De hecho, empecé a relacionarme con el diseño a partir del año 2005, cuando empiezo a proyectar mi tesis doctoral. Y como me interesaba mucho el concepto del entrepreneurship o del emprendedurismo, y alrededor mío había muchos emprendedores del sector creativo, principalmente diseñadores, empecé a trabajar una metodología que me permitiera entender por qué, habiendo tanto talento en diseño o talento creativo latinoamericano, no hay empresas globales creativas dominando el mundo, ¿no es cierto? Y ahí encontré un montón de cosas interesantes, empecé a escribir, me empezaron a invitar de muchos lugares y ahí surgió todo este proyecto que ya tiene como 13 años. Ya, y el diseño entonces se convirtió en usted por el tema doctoral, por su tema doctoral. Así es, lo que pasa es que fue una iniciativa académica y después se convirtió en mi trabajo, porque me gustó tanto trabajar con creativos emprendedores que orienté todo mi trabajo hacia ese lugar, es decir, hacia el coaching empresarial para emprendedores y el coaching empresarial para otros creativos o empresarios o aún gente que trabaja en empresas del sector creativo, pero que encuentra que estas soluciones pueden ayudarle a alcanzar sus metas y definir un proyecto de vida completamente diferente. Ahora, el diseño es una forma de comunicar, una comunicación visual. Y frente a ello, Fernando Del Vecchio vio la oportunidad de generar, en este caso, actividades empresariales. Así es. ¿Ha logrado el éxito, ha logrado el objetivo Fernando Del Vecchio en este camino de su vida? No necesariamente en lo personal, sino en la transmisión de conocimientos y los resultados que ha entregado precisamente a estudiantes de maestrías, a estudiantes de doctorado. Es difícil plantear si he logrado los resultados que quería. Si puedo contarte resultados, yo he dado más de 200 conferencias en 13 países de Latinoamérica y Europa, visitando casi 50 ciudades. Para mucha gente eso sería un enorme éxito. Ahora, para otra persona, como en mi caso, intentando cambiar radicalmente el paradigma desde el cual trabaja el creativo emprendedor, yo todavía tengo un enorme camino por seguir trabajando, porque en realidad de lo que se trata aquí es de lograr que los emprendedores del sector creativo alcancen un grado de madurez empresarial que les permita vivir de lo que aman hacer, y eso hoy no está ocurriendo. Entonces hay un enorme camino todavía por recorrer y creo que estos programas de maestría brindan la posibilidad de formar docentes para que, volviendo a sus propias universidades, empiecen a cambiar ese paradigma que hoy es obsoleto y está generando muchísimos problemas a estos creativos emprendedores que quieren vivir de lo que aman. ¿El emprendedor nace o el emprendedor se hace y se forma? Esa es una pregunta, es la pregunta del millón. Sin embargo, hay gente que se ha hecho emprendedora y hay gente que ha nacido emprendedora. Yo creo que todos somos emprendedores porque la vida es un emprendimiento, en el sentido de que la vida es un proyecto y en la vida tenemos que decidir hacia dónde vamos en lugar de que la vida decida por nosotros. Entonces, ya sea que alguno piense que el emprendedor se hace u otro piense que el emprendedor nace, todos lo somos. Entonces, todos podríamos desarrollar las habilidades para alcanzar las metas que deseamos alcanzar, los resultados que deseamos lograr y, en definitiva, vivir una vida un poco más plena. Pero hay emprendedores que realmente la vida los obliga a hacer, la necesidad los obliga a hacer. No es una iniciativa propia, no es connatural con la misma persona.
se ve obligado a hacerlo. Requiere profesionalismo, requiere ilustración, apoyo de carácter profesional para poder consolidar ese emprendimiento. Hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor de oportunidad, que identifica un espacio donde puede intervenir con lo que sabe para resolver problemas y ganar dinero. Y otro que es el emprendedor de necesidad, que no le queda otra más que llevar adelante una propuesta comercial vendiendo algo para lograr vivir, ¿sí? Todos necesitan algún tipo de apoyo, aunque sea apoyo de tipo emocional de su familia, de sus amigos. Claro. Hay otro tipo de apoyo que tiene que ver con el apoyo universitario, académico, el apoyo que dan las instituciones de gobierno para lograr que esos emprendedores tengan algunas herramientas adicionales que les permitan vivir un poco mejor ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, esos apoyos sí son importantes. El problema es cuando son permanentes y la persona se mantiene en un estado de estudiante eterno sin lograr ningún resultado. Hay ahí una lamentable situación, ¿no? Aquellos que no logran ese resultado. Sin embargo, los estados o los gobiernos y quienes administran los gobiernos plantean, sobre todo en el ámbito público, y vamos a ser muy frontales en ese sentido, generación de empleo. Y para generar empleos plantean políticas públicas, y esas políticas públicas van con el tema del emprendimiento. Y ese emprendimiento tiene necesariamente que verse involucrado con la academia. ¿Ahí aparece Fernando del Vecchio? Ahí aparece. Ahora, yo prefiero trabajar en proyectos que no tengan necesariamente vinculación con entes de gobierno. Creo que el gobierno puede trabajar, y me estoy metiendo en otras aguas, ¿sí? Pero para mí el gobierno podría plantear las condiciones para que los emprendimientos nazcan y no mueran en forma estrepitosa. Es decir, no necesariamente, a mi entender, el gobierno debería involucrarse en formar a los emprendedores, sino crear las condiciones para que el emprender no sea tan difícil. Bueno, ahí hay mucho que hablar, y verdad, tú dices, es meternos en otra agua, pero en realidad es que la opinión de alguien conocedor tanto de esto como tú, pues permite que los televidentes también puedan tener una apreciación interesante respecto de cómo debería, incluso en este caso, desde las políticas públicas, lograr que los emprendedores puedan realmente ser exitosos, incursionar en el emprendimiento y no sentirse fracasados. Pero vamos a hablar luego un poquito más de eso. Tenemos que ir a unos anuncios institucionales. Este es un programa de la Universidad San Gregorio y requiere también promocionar sus carreras profesionales. Volvemos enseguida para seguir con nuestro invitado. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Regresamos al segundo segmento de nuestro programa Identidad. Nuestro invitado, Fernando del Vecchio, un profesor, un maestro en el diseño. Y leíamos en el primer segmento tu hoja de vida, veíamos que pues tienes 2 libros publicados, Diálogos con diseñadores y Brilla. Diálogos con los diseñadores tuvo mucha repercusión, tuvo éxito. ¿Cómo se presentó aquel libro? ¿Qué razón, diríamos, cuál fue el objetivo realmente con que se estableció ese nombre? Bueno, el libro en realidad nació como una iniciativa de una conferencia que yo empecé a brindar hace más o menos 10 años, acerca de la problemática que tiene el diseño y el diseñador en Latinoamérica. Entonces, con el perfeccionamiento de esa conferencia, finalmente terminé plasmándola en un libro que, como bien indica el título, es un diálogo entre 2 diseñadores gráficos y yo, donde hablamos sobre, primero, las dificultades que tiene el diseñador y el diseño en Latinoamérica,
La segunda parte hablamos acerca de las soluciones que habitualmente el diseñador plantea para resolver esas dificultades. Y la tercera parte, yo planteo algunas alternativas desde la administración de empresas para resolver esas mismas dificultades. Porque esas dificultades que plantea el diseñador de forma natural no han dado la respuesta que requiere el diseñador, que implica esto de poder vivir y ganar dinero haciendo lo que ama. Ahora, dentro de esas dificultades, tal vez el desarrollo de la tecnología, la innovación, la misma ciencia que cada día nos permite a nosotros ir viendo o observando grandes desenlaces, seguramente ha generado mayores oportunidades de creatividad en el diseñador. Sí, por ejemplo, el hecho de que la tecnología hoy le permita a cualquier cliente obtener el servicio de un diseñador de cualquier lugar de Latinoamérica ha traído mayores oportunidades, pero ha traído también mayores dificultades para muchos diseñadores. Por ejemplo, en ciudades pequeñas, yo he estado en Ambato, ¿sí? Correcto. En Ambato, hoy los diseñadores tienen la capacidad de vender sus servicios al mundo. Sin embargo, siguen vendiendo sus servicios a los clientes de la ciudad de Ambato. Entonces eso genera una rivalidad tan amplia que implica una baja en los precios. Esa es una de las dificultades que yo planteo en el libro. Es decir, teniendo la oportunidad de vender sus servicios a cualquier cliente potencial, en principio en Latinoamérica o en el mismo Ecuador, siguen decidiendo vender sus servicios a nivel local. Entonces, ese tamaño pequeño de mercado implica una falta de especialización. Es decir, todos los diseñadores de la ciudad están tratando de vender todos los posibles servicios de diseño a todos los posibles clientes de la misma ciudad. Eso genera muchísima rivalidad y, como te decía, una baja en los precios, baja en la rentabilidad y crisis permanente en el sistema. ¿Y qué se falla en la personalidad del diseñador ahí? ¿Será una actitud tal vez con mejores propósitos? ¿Tal vez falta de iniciativa? Lo que está fallando es en la formación del diseñador. Se prepara a un profesional que teme y odia en el sentido más estricto del término, palabras como cliente, dinero, negocios, empresa. Esos conceptos que están asociados a lo empresarial, a lo comercial, para el diseñador forman parte de los aspectos sucios de su profesión. No quieren involucrarse con esos conceptos y quieren seguir desarrollando su arte, porque muchos diseñadores consideran que el diseño es arte en lugar de ser servicio. Como no se relacionan naturalmente con esos conceptos, con los conceptos empresariales, evitan todo eso y al evitarlo dejan de conocer lo necesario para poder vivir de aquello que aman. Entonces no tienen la oportunidad de aprenderlo porque tampoco quieren aprenderlo. Y en cada oportunidad en que tienen oportunidad de, valga la redundancia, de formarse en alguna habilidad, se forman en habilidades técnicas de diseño en lugar de formarse en aquellas habilidades empresariales que podrían darles de comer. ¿Y cómo hacerles notar que efectivamente sí hay posibilidades de lograr derribar esas dificultades? ¿Es la academia la indicada en hacerlo? Bueno, yo hace 15 años que estoy tratando de, en términos de resultados esperados, correcto, mi intención es ayudar a modificar ese paradigma. Lo que sucede es que, en principio, la academia hoy sigue estando cómoda en el tipo de programa que ofrece, de la forma como lo ofrece. En algún momento, si la demanda por estudiar diseño bajara, alguien tendría que preguntarse qué es lo que pasa. Y quizás cuando alguien se pregunta qué pasa y encuentre las dificultades propias del egresado, ahí algo empiece a cambiar. Pero mientras los incentivos estén puestos y sigan orientados a formar ese tipo de diseñador, vamos a seguir teniendo el mismo tipo de problemas. Muy bien. Entonces, Fernando, en diálogos con diseñadores hemos visto, fíjese usted, pues este tipo de dificultades que tienen nuestros propios diseñadores ecuatorianos. Veamos ahora el tema de Brilla. Te hago una aclaración. Sí. Estas dificultades no son de los diseñadores ecuatorianos. Yo lo he visto en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, sí, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en España, en Portugal, sí, y en Serbia.
Perfecto, o sea, en todo caso, En el está bien, mundo. vale la aclaración, o sea, es de los diseñadores De los diseñadores en general. en general, correcto, pero bien, tenemos que encontrar entonces en la Academia Internacional solución a esas dificultades de los diseñadores, cambio de mentalidad, cambio de mentalidad, aptitud, cambio de paradigmas. cambio de paradigmas. Pues bueno, la herramienta creo que van a nacer de ustedes mismos, que son conocedores en Latinoamérica de toda esta problemática, son conocedores también profundos de nuevas iniciativas de diseño, y pues allá diríamos, nos tenemos que remitir. De ustedes depende mucho el cambio de esos paradigmas. Pensemos en que hay cientos de miles de profesionales que tienen esta dificultad y a veces ni siquiera saben de dónde proviene esa dificultad. Entonces, claro que las instituciones educativas son un actor clave en toda esta transformación. Ahora, también es responsabilidad de los propios diseñadores y creativos el buscar soluciones alternativas y no ir siempre al mismo tipo de solución que da este mismo tipo de resultado. Entonces, en algún punto, todos los actores de la cadena siguen siendo responsables por los resultados que se siguen obteniendo a nivel global. Ahora, Brilla, el segundo libro, Bien. es una metodología. ¿Será acaso también que nace como consecuencia luego de ir observando estas dificultades? Sí, Brilla es un libro que yo lo denomino cuaderno de trabajo porque permite trabajar día por día durante 365 días. Y creo que nace como una consecuencia de todo esto. Es decir, si hay tantas dificultades en el ámbito de las industrias creativas y el diseñador puede hacer algo para trabajar en identificar metas importantes y luego ponerse en marcha día a día para superar dificultades, Brilla es un cuaderno que le permite en principio ponerse en marcha y con compromiso y disciplina alcanzar esos resultados. Pero a veces no es tan simple como el hecho de decir me descargo el libro, lo imprimo y empiezo a leerlo porque Ajá. no va por ahí. ¿Ya? Va por otro lado, va por el hecho de trabajar todos los días en una meta diaria. ¿Es una persistencia? Sí, exactamente. O sea, la persistencia es un valor importante en términos de emprendimiento, Correcto. porque todos los días nos enfrentamos a barreras, todos los días nos enfrentamos a fracasos, todos los días nos enfrentamos a errores. Si consideramos que el fracasar nos convierte en fracasados, estamos equivocados. Claro. Porque todos los días erramos y todos los días fracasamos en algún aspecto. Correcto. No somos fracasados por eso. Simplemente erramos. El punto es, a veces aprendemos cuando erramos y a veces tenemos éxito. Pero hay metas que cumplir, ¿sí o no? Dices tú que precisamente Brilla es prácticamente una elocuencia de lo que puede ser esa perseverancia para lograr finalmente una meta. Una meta o varias metas o importantes sí. en la vida. Claro, pero todos los días hay metas. Posiblemente todos los días cuando ofreces tu servicio como diseñador vas a entregar un producto que posiblemente es algo común, corriente. Puede surgir una nueva propuesta de servicio que tal vez es más contundente. Sí. Pero todos los días hay una meta. Meta para eso pequeño, meta para lo más grande. Porque en definitiva los grandes cambios se originan en los pequeños cambios cotidianos. ¿Sí? Hay una anécdota que cuenta John Maxwell en uno de sus libros, que dice que John Nader, que era un nadador universitario en los años 70, él vio los Juegos Olímpicos del año 72 por televisión. Ya. Y proyectó ser nadador olímpico en los Juegos Olímpicos del 76. Pero claro, tenía que bajar sus tiempos en 4 segundos. En lugar de pensar en esa meta enorme, lo que pensó es bajar su tiempo en 1/10 de segundo por mes. Y de esa manera se convirtió en nadador olímpico y volvió de Montreal con 3 medallas de oro y 1 de plata. Es decir, los cambios pequeños son los que generan los enormes cambios. No el proyectar un gran cambio y esperar que eso suceda, porque es improbable que pase. Tu libro dice, decidir no cambia nada, hacerlo cambia todo. Pensemos en lo siguiente. ¿Cómo lo...? Alguien decide ir al gimnasio, pero no va al gimnasio. ¿Qué va a pasar? Nada, Alguien decide hacer dieta y dice, el lunes empiezo dieta. hace algo. Y el lunes no empieza la dieta. ¿Qué pasa? No hace nada. No pasa nada. Entonces, decidir no cambia nada. Decidir es un importante paso, pero es parte de una secuencia de 2 pasos, donde uno es el proceso de tomar la decisión y otro es el paso De ejecución. implementar la decisión. Claro, de ejecutar la Pero las decisión. cosas pasan cuando se implementan las decisiones.
¿Y qué pasa para el diseñador cuando toma la decisión, decide ejecutar esa decisión y falla? Aprende. Es decir, algo así como, por ese camino no debo ir. Tengo que ir por otro camino, tengo que explorar otro camino. Y cuando quien le contrata los servicios dice, no me gustó el resultado, no me gustó el producto que me entregas, pues busco otro diseñador. ¿Qué siente el diseñador al ser sustituido, al ser cambiado? Una terrible sensación de insatisfacción. Pero es que no va por el hecho de no me gustó esto, entonces contrato a otro. Porque en definitiva la relación tiene que ser tan de día a día entre cliente y diseñador para que eso no suceda. Porque no es que el cliente le da una instrucción, el diseñador vuelve 60 días después con una respuesta. Ajá. ¿Qué pasó en esos 60 días? No puede haber sorpresas. El diseñador, una de las cosas que debe hacer es mantenerse cerca del cliente para entender cómo el cliente también va percibiendo esos pequeños cambios que le va presentando en la propuesta, en lugar de mandarle la propuesta genial al final del proceso y que el cliente le diga la verdad, horrible, no me gustó. Vamos con otro. Entonces, tenemos que tener un diseñador que sea mucho más asequible al cliente. No es el cliente que debe acercarse al diseñador, es el diseñador el que debe acercarse al cliente día a día para ir, diríamos, explorando la satisfacción de ese producto que va a entregar. Es tan claro, a ver, eso no se lo tenemos que explicar a cualquier otro comerciante. Cualquier otro comerciante hace eso, está cerca de su cliente. Ajá. El diseñador no lo hace, por este concepto que te planteaba de la idea acerca de lo que implica comerciar como algo sucio. Entonces no lo hace, intenta entregar una respuesta genial y el cliente dice no me gusta y ahí insatisfacción, angustia, fracaso. Muy bien, mire cómo aprendemos con Fernando Del Vecchio en esto de lo que significa precisamente las características tipo de un diseñador. Vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos un poco ya para hablar precisamente de este gran conferencista, de este gran maestro Fernando Del Vecchio como diseñador. Volvemos enseguida, queridos televidentes. Inicio de espacio publicitario. Queridos compañeros, me dirijo a ustedes, empleados, trabajadores y profesores, para decirles que la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el objeto de tratar de cubrir la prevención en salud de todos y cada uno de ustedes, ha instaurado una serie de programas que están debidamente planificadas y aprobadas por el Consejo Universitario, tendiente a lograr mejorar las condiciones del desarrollo de las actividades académicas y laborales, pero también a prevenir cualquier tipo de riesgos en el accidente de trabajo y proteger la salud de cada uno de ustedes. Por esta razón se hace necesario, se hace, diríamos, obligatorio, por decirlo menos, de que ustedes colaboren con las propuestas, con las acciones que realiza el Departamento de Bienestar Universitario de manera general, pero específicamente también el Departamento sobre Prevención de Salud y Riesgo Laboral, que serán los encargados de cumplir con esta planificación y programación que se ha realizado. De manera que hagamos todos un esfuerzo para lograr cumplir, por el bien de nuestra salud, por el bien de nuestras ocupaciones en la actividad laboral, pero también para que nuestra universidad sea un referente en el cumplimiento
no solo por lo que dispone el Ministerio de Trabajo, sino también nuestro propio estatuto interno y finalmente el objetivo institucional de que toda la familia gregoriana esté siempre predispuesta al trabajo con el objetivo de servir a la comunidad. Muchas gracias. Fin de espacio publicitario. Volvemos nuevamente al programa Identidad. Nuestro invitado, maestro Fernando Del Vecchio, hablando sobre sus obras, sobre sus libros y aprovechando la oportunidad que ha podido precisamente entregarnos estos minutos para poder conversar con él sobre su actividad profesional. Fernando, estuviste dando, además de las charlas de la maestría de diseño gráfico, también conferencias para los graduados de diseñadores gráficos en la Universidad San Gregorio. Entonces, tuviste una experiencia de tratar, no con tus maestrantes, sino con estudiantes, ya con profesionales diseñadores que se han graduado de la universidad, no están necesariamente estudiando la maestría, pero están en el mundo práctico, están trabajando en el día a día, en el ejercicio de su profesión. ¿Qué experiencia te llevó a aquello? Fue una experiencia muy gratificante. La conferencia se titula, o se tituló en este caso, Ego y Negocios, Fuerzas en Colisión. Y lo que he trabajado es una explicación del trabajo del diseñador en términos del fútbol. O sea, lo que expliqué fue cómo aquella persona, aquel jugador que es habilidoso con el balón, no necesariamente sabe jugar al fútbol. Así como un diseñador muy talentoso desde lo técnico, no necesariamente sabe cómo hacer negocios con eso. Entonces conversamos mucho sobre esos temas y los chicos estuvieron muy atentos y más allá de la conferencia que duró 1 hora, estuvimos casi 30 minutos respondiendo preguntas, así que fue muy gratificante para mí y espero que haya sido tan gratificante para ellos también como para mí. Bien, te invito a ver una parte de un pequeño audiovisual respecto de esa conferencia que precisamente estás refiriéndote, a la que brindaste a los profesionales, a los diseñadores gráficos egresados de la Universidad San Gregorio. Veamos este audiovisual. Fui a la universidad donde me había formado, hablé con un profesor. Al tipo le encantó que fuera porque habíamos tenido muy buena relación durante los años que yo había sido estudiante. Venía a dar clase en mis cátedras. La primera clase que di me temblaba todo el cuerpo, hasta la voz, y se notaba que la voz hacía. Y todos se reían, pero me di cuenta de algo. Me di cuenta que como nadie estudiaba para las clases, no importaba que yo estuviese diciendo una estupidez, porque nadie se iba a dar cuenta. Y me di cuenta de otra cosa además. Yo no tenía miedo a hablar en público, ese no era el problema era otro. El problema era que yo tenía temor a la devaluación de la gente. Entonces, lo que yo podía controlar era preparar la clase lo mejor que pudiera. Y yo cotizo como un tonto con el logo y después me comparan con otras cotizaciones únicamente en términos de precio. En cambio, si yo sé jugar al fútbol, en lugar de solamente ser habilidoso con el balón, tomo ese pedido de cotización del logo y le haría algunas preguntas al cliente, sobre todo para identificar cuál es el problema que tiene, el motivo por el cual me pide el logo. Finalmente le entregaría una propuesta de trabajo que implique cuál es el problema que vimos el cliente y yo, sobre el que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Después le voy a explicar qué le voy a entregar, cómo se lo voy a entregar, cuándo se lo voy a entregar. Y finalmente, la propuesta económica es el precio y las condiciones de pago. Ese diseñador sabe jugar al fútbol. O contrató a alguien que sabe jugar al fútbol para que él solo pueda hacer jueguito, que es resolver técnicamente el diseño del logo una vez que esa propuesta haya sido aprobada. Era parte de lo que mencionábamos, ¿no? La conferencia que brindaste a los diseñadores gráficos.
¿Qué pudiste tal vez percibir de las inquietudes, de las preguntas que hicieron los diseñadores? Bueno, me preguntaron mucho acerca de cómo empezar a hacer los cambios que yo propongo que hagan. Yo lo que les he respondido, porque les he planteado diferentes alternativas, es que empiecen solamente por una. Les mencioné un ejemplo del entrenador de la selección argentina de vóley, que se llama Julio Velasco, que él dice que si quiere cambiar a un jugador no puede pedirle que cambie 10 cosas porque entrena 10 cosas. Entonces, lo que le pide es que solo cambie una que sea importante en términos de desarrollo y a partir de esa importante que puede cambiar él como jugador completo. Entonces, en el caso del diseñador, yo lo que he planteado es que quizás se centren en una habilidad importante que es la identificación más precisa de lo que sucede en el mercado. ¿Y qué sucede en el mercado? Que los clientes consideran al diseño de una forma completamente diferente a como la consideran los diseñadores. Es decir, para el diseñador el diseño lo es todo y para el cliente el diseñador es un simple proveedor de servicios. Pero mencionábamos incluso en el primer segmento que ese diseñador necesita un cambio y tiene que entender el comportamiento del cliente. El cliente lo busca como un prestador de servicios, por lo tanto el diseñador tiene que adaptarse a ese tipo de pretensiones que tiene el cliente. ¿Qué hacer entonces en esta contradicción entre lo que se propone y lo que se debe? La contradicción es que el diseñador muchas veces se considera un rockstar, es decir, una estrella de rock. Ya. Y en realidad es un proveedor de servicios. Entonces, cuando va en posición de estrella de rock y el cliente lo ve como un proveedor de servicios mal vestido, mal peinado, mal dormido, evidentemente no es una forma muy positiva de lograr que haya un acuerdo comercial. Yo entiendo que quizás el líder de una banda de renombre mundial puede levantarse tarde, ir con una camiseta rota y lo van a atender igual y va a dar la entrevista genial, pero ir a ver a un cliente en esas condiciones no genera la mejor predisposición del cliente para contratarte. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Voy a preguntarte precisamente algo que nunca le he encontrado una respuesta. Hace muchos años tuvimos, creo que fue a partir del año como el 2010, entre el 2012, tuvimos un grupo de docentes en la carrera de diseño gráfico, todos con masterado, venían de España. Pues en su gran mayoría, por no decirlo todos estos profesores, que fueron prácticamente 12 profesores de diseño gráfico que la universidad contrató porque se exigía el tema de que el docente tuviera maestría, los nuestros todavía, incluso no solo los diseñadores gráficos, sino que en general los profesionales no nos habíamos puesto una meta de ser magíster. Hoy la meta es el doctorado y ya en otros lados del mundo ya es el postdoctorado. En esas condiciones todos estos diseñadores magíster que vinieron de España, todos tenían realmente una facha que era nada agradable al docente tradicional que tienen nuestras universidades. Entonces, muchos docentes nuestros y estudiantes nos preguntaban, ¿por qué los diseñadores gráficos se visten de una forma tan común, tan, por no decir vulgar? Es decir, no les importa la forma, no les importa, digamos, esa presencia y esa imagen de respeto a ese estudiante en cuanto tiene que ver con su vestimenta. ¿A qué se debe aquello? Porque consideran que el factor crítico de éxito es el diseño. Entonces, en principio dicen, soy talentoso, el resto no importa. Entonces puedo ir vestido como quiero, total, lo que importa realmente es mi capacidad y talento en diseño. Y por otro lado es esto de, yo quiero que la gente me acepte como soy. ¿Y cómo soy? Me visto de esta manera, hablo de esta manera, y no es tan importante esto de primero ser, pero también parecerlo. Para ellos pareciera como que lo único que importa es el talento que pueden demostrar en su portfolio. La dificultad radica en que el cliente no puede ver nunca el portfolio porque apenas lo ve al diseñador, decide no ver el portfolio. Porque hay una identificación un poco negativa entre la persona que entra por la puerta, que viene mal vestida, mal dormida, mal peinada y habla mal, y un portfolio que puede ser brillante. Entonces ahí es donde también tiene que trabajar el diseñador, intentar parecer un poco más profesional, claro, porque ya lo es.
pero para el tipo de cliente con el que quiere relacionarse, no lo parece. En este caso podríamos definir que ese diseñador, que es un profesional, que va a ofertar un servicio a ese cliente, también tiene que necesariamente saber que su presencia, su vestimenta, juega un papel importante. De hecho, hasta la cotización mismo de un servicio, ¿no? Absolutamente, sí. No tiene que vestirse como yo, ¿sí? Yo no soy diseñador. Ni como yo, tampoco diseñador. Pero un cliente que te ve mal vestido, mal dormido, mal peinado, que hablas más, te baja el precio. Ahí es donde pueden empezar a entender este concepto. Si yo te digo, yendo así como vas a ver al cliente, te baja el precio, algo tendría que movilizarte para decir, bueno, finalmente por lo menos me peino. ¿No es cierto? Claro. Es que hay algo que también es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Normalmente los latinos, y para no hablar de manera genérica los ecuatorianos, siempre buscamos regatear. Regateamos. Este es el valor. Pedimos una rebaja. Pero si va ese diseñador gráfico mal vestido, puede ser un hombre muy conocedor, y lo ve en esas condiciones y le pide el precio, no solo que le va a regatear, sino que posiblemente no lo va a contratar. ¿Ya? Exactamente. Entonces, tiene que haber un cambio, en este caso de actitud del diseñador, para generar confianza, para atraer al cliente y obviamente hasta para que el coste de su trabajo, de su servicio, sea realmente validado por el cliente, ¿no? Sí, fíjate que la materia que yo doy en la maestría es gestión de la innovación. Y Ya. para mí la innovación es ruptura. Esto sería innovación porque es una ruptura en términos de comportamiento habitual del diseñador. Entonces, si bien el diseñador busca la innovación dentro del diseño, para mí está afuera del diseño. Y una forma de innovar dentro del diseño es que el diseñador se vista distinto. Claro. No es tan difícil de entender, quizás es difícil de implementar. Así como hablábamos de esto de decidir no cambia nada y hacerlo cambia todo, decidir vestirse distinto no cambia nada, pero vestirse distinto va a cambiar un montón de cosas. Lo que sucede es que... Y siempre en beneficio del diseñador, ¿no? Pero siempre va a tener que experimentarlo para poder saber si eso realmente da resultado o no. El tema es que se anime. Correcto. Vamos a ir a otros anuncios institucionales. Este programa, para mí, realmente atractivo desde la perspectiva del diseñador, de su imagen, de su cambio, pues indudablemente agradable y sobre todo con alguien con quien, como maestro, como profesor, pues está aquí precisamente indicando para ese cambio importantísimo en la vida del diseñador gráfico. Volvemos de manera inmediata luego de estos anuncios institucionales. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¡Qué buena noticia! La Universidad San Gregorio, pensando en la prevención de la salud de la comunidad universitaria, ha instalado un laboratorio clínico, en donde los trabajadores, docentes y personal administrativo se realizarán exámenes médicos ocupacionales y de control periódico. ¿Te parece genial? Pues es solo el comienzo. Nuestros estudiantes también recibirán el servicio y de esta manera la comunidad universitaria participará en programas preventivos en salud. Universidad San Gregorio de Portoviejo, formando una generación segura y saludable. Los riesgos psicosociales son consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que derivan dentro de la organización del trabajo. Entre los riesgos psicosociales encontramos estrés laboral, acoso laboral y sexual, inseguridad contractual, conflicto familia y trabajo. Una exposición prolongada a los factores de riesgo psicosociales pueden acarrear efectos negativos tanto a la institución como al trabajador. Existe confusión entre los riesgos psicosociales y los factores de riesgo psicosocial. Los riesgos son la consecuencia y los factores hacen referencia a la causa.
La identificación de riesgos psicosociales nos permite contribuir a la prevención, control y vigilancia de enfermedades profesionales. Es por eso que se realizará una evaluación de riesgos psicosociales a los trabajadores, docentes y personal administrativo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Quieres saber cuál es el método? Se aplicará el cuestionario F-Psico 3.0, cuyo objetivo es diagnosticar los riesgos psicosociales presentes en esta institución. Este consta de 75 preguntas que permite analizar 7 factores: carga mental, autonomía temporal, contenido del trabajo, supervisión y participación, definición de rol, intereses por el trabajador y relaciones personales. Este cuestionario será aplicado de manera confidencial y sus resultados serán de absoluta reserva. Fin de espacio publicitario. Volvemos a la parte final del programa Identidad. Hemos hablado en estos 3 segmentos anteriores con nuestro invitado, con Fernando del Vecchio, pues temas que tienen que ver precisamente ya con lo que significa el diseño, con lo que se debe plantear y lo que se debe innovar por parte de estos profesionales de la comunicación. Y frente a ello, vale la pena también preguntar, Fernando, ¿cómo se puede realmente enfrentar el diseñador gráfico cuando se cotiza posiblemente el servicio que oferta de una manera desvalorizada? Yo creo que cada persona puede ponerle un precio a su trabajo, a su servicio, pero lo que ocurre es que generalmente la gama de ese servicio, y en este caso el segmento del diseñador gráfico, por momentos se desvaloriza. ¿Qué hacer desde esa perspectiva para los diseñadores, incluso también para los propios... otros creativos? Claro, correcto. Esto está planteado en mi libro Diálogos con Diseñadores. Es bastante simple. Lo que pasa es que implica un trabajo. ¿Por qué está desvalorizado o por qué siente el diseñador que está desvalorizado su trabajo? Porque el cliente, cuando recibe una propuesta, recibe solamente un número, que es lo que el diseñador quiere cobrar por su trabajo. Pero no le explica nada más. Entonces el cliente, más allá del número que recibe, no tiene ningún argumento para poder tomar la decisión de hacer el trabajo. Yo lo que planteo es que frente al pedido de cotización de un cliente, el diseñador o el creativo tiene que armar una propuesta de trabajo. Esa propuesta de trabajo tiene que implicar cuál es el problema que ve el diseñador y que ha trabajado con el cliente. Porque a veces no está claro. O sea, que el cliente pida un logo no significa que el problema es el logo. El problema es otro. Entonces, le tiene que explicar cuál es el problema. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Y después, ¿qué le va a entregar? ¿Cuándo le va a entregar? ¿Cómo se lo va a entregar? Y finalmente, la propuesta económica. Correcto. ¿Cuánto cuesta y cuál es la propuesta de pago? Porque cuando le damos solamente una propuesta económica, no hay valor. Valor y precio son cosas diferentes. Entonces, cuando la propuesta únicamente incluye un precio, esa propuesta no es valiosa porque no explica absolutamente nada de lo que el diseñador va a hacer. Cuando el diseñador en la propuesta explica técnicamente lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué va a entregar, cuándo lo va a entregar y demás, y plantea una promesa de trabajo con una propuesta económica, esa propuesta tiene valor, es decir, responde a un problema de una determinada manera, porque el valor es la capacidad de una propuesta para resolver un problema. Y eso genera incluso confianza, porque se ve contundencia en lo que se está ofertando. Entonces el cliente dice, yo veo que esto está completo, ¿no? ¿Sabes qué dice? Este tipo sabe de lo que habla. Correcto. Entonces, si yo recibo 3 propuestas, una de un tipo que sabe de lo que habla y 2 que me presentan precio, aunque estos 2 precios sean más bajos,
primero voy a tener en cuenta esta propuesta, que el tipo sabe de lo que habla. Correcto. Es como cuando uno va a un médico. A veces un médico es un poco más caro que otros. Sí, pero sí. si este tiene una presencia, una reputación, credibilidad, te explica en términos técnicos lo que sucede, lo que va a hacer. Y estos dos solo te dicen, bueno, la consulta cuesta $50. ¿A cuál vas? Yo creo que voy a ir al primero, aunque Correcto. sea un poco más oneroso. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque este tipo sabe de lo que habla. Claro, y al dar realmente esa imagen de conocedor, con convicción, entonces genera también la confianza recíproca. Es que siempre compramos una solución, no estamos comprando el trabajo que hace el profesional. Compramos una solución. Ujú. Se nos rompe un caño en casa y contratamos a un plomero para que resuelva el problema, no para que me diga que va a trabajar sobre el caño. A mí no me importa lo que va a hacer en el caño, me importa que mi cocina quede como estaba antes de la rotura. Entonces compro eso, no compro el trabajo que va a hacer, compro el resultado. Y cuando el diseñador sabe cómo expresar en términos técnicos lo que va a hacer en términos de un problema y el resultado prometido, entonces su credibilidad se incrementa. Es decir, su marca personal cotiza en alza. Ujú. Esto ya es otro tema. Sí, pero es indudable que incluso estamos abordando un tema que desde el tecnicismo, pues tú sabes perfectamente sobre aquello, pero sí es indudable que desde la perspectiva común que tiene uno puede analizarlo. Ahora, hay otro tipo también de posición que a veces adoptan los diseñadores, como que salvaguardando su conocimiento. Entonces yo digo, no digo todo en la propuesta, porque simple y llanamente, al final el cliente me va a decir, lo voy a analizar. Y luego con eso que tú me has ofertado, tú me has dicho, me voy donde otro y digo, esto es lo que quiero. Y dejo a un lado a quien me propuso realmente la solución a ese problema, lo que yo aspiraba, ¿no? Fíjate tú, diríamos que es como una deslealtad. Claro, pero eso pasa en todos los ámbitos, ¿sí? De repente voy a un lugar donde necesito una lavadora, ¿sí? Y voy con un vendedor que me explica durante 2 horas los beneficios de la lavadora, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y me da un precio. Y después voy a otro lugar que está más barato y compro esa lavadora. Pasa siempre. En el caso del diseñador, no se trata de que el diseñador para conseguir el proyecto diseñe parte del proyecto, sino que solamente ofrezca una propuesta técnica y económica para que el cliente decida, aún sin haberse puesto a diseñar nada. Es decir, antes de empezar a diseñar, él tiene que recibir la aceptación del cliente del contrato de acuerdo a la propuesta ofrecida. Ahora, si ese cliente quiere llevar esa propuesta a otro diseñador, puede ser que el otro diseñador ni siquiera entienda la propuesta. Porque si nunca ha sido capaz de formular una propuesta de esa manera, puede ser que la ley diga, ¿y esto quién lo hizo? Un administrador de empresas. Y es posible, es posible. Ahora, el diseño siempre será, con todas las tendencias y los diversos segmentos que puede tener el diseñador, ¿habrá algún momento alguna otra alternativa distinta al diseño que nos permita transmitir y comunicar lo que queremos nosotros? Yo creo que con todo este tema de la inteligencia artificial pueden aparecer robots que diseñen logos, robots que diseñen afiches de comunicación visual, es decir, ¿por qué no? ¿Y qué pasa con el ser humano, entonces, aquel profesional que precisamente lo hemos preparado para aquello? No sé qué va a pasar. ¿Lo dejamos desocupado? Yo no sé, yo no tengo la respuesta. Yo digo que si la tendencia es esta y la dirección en la cual va el mundo es esta, y esa es una posibilidad. El tema es cómo no podemos ser más rápidos que las máquinas, ¿sí? Pero tenemos valores y tenemos otras capacidades. Es cuando la gente habla de las capacidades blandas que tienen que ver con la negociación, con la empatía, con la comunicación, eso los robots no lo hacen. Entonces, en algún punto, a partir de lo que sabemos, ampliando esas habilidades con habilidades de las que se llaman blandas, tendremos una capacidad para superar todo eso infinita. De hecho, cuando aparecieron los automóviles, los humanos no dijeron tenemos que correr más rápido que los automóviles. No, simplemente dejaron que los automóviles los llevaran y ellos adquirieron otras habilidades para dedicarse a otra cosa. La robótica es hoy
una tendencia. Y frente a esa tendencia, la academia también tiene que necesariamente mirar el futuro. Y si estamos preparando profesionales que van a ser reemplazados por la robótica, estamos generando un vacío enorme que en la oferta de servicios ya no va a haber esa calidez que es un elemento fundamental. La robótica no te va a dar la calidez precisamente del servicio. A eso me refiero con las habilidades blandas relacionadas con la empatía. Ajá. El robot no hace eso, el humano sí. Ahora, no sabemos qué va a pasar, pero podría suceder que esto no pase ni en 20 años o en 10 años o que pase dentro de 15 minutos. El tema es cómo el profesional se forma más allá de las habilidades técnicas para poder superar estas alternativas o dificultades que le va a plantear el mundo, y se lo va a plantear a todo el mundo, se lo va a plantear a todos los profesionales de todas las áreas y todas las disciplinas, hasta a los médicos. Es decir, si hay inteligencia artificial que pueda diagnosticar con precisión qué te sucede a partir del análisis de sangre, ¿cuál es el sentido de ir a ver a un médico? Entonces, todas las disciplinas, todas las profesiones se van a enfrentar, nos vamos a enfrentar a esa situación. ¿Qué vamos a hacer con eso? Va a depender de cada uno. Las instituciones educativas tienen un enorme papel en eso, pero evidentemente algo va a tener que cambiar para poder formar profesionales diferentes a los que se están formando en este mismo momento. Perfecto, Fernando. Y un mensaje para los diseñadores, para todos los televidentes. ¿Qué le dirías en tu objetivo académico? A ver, hay un mensaje que yo planteo en mi libro Brilla, y es que todos tenemos la capacidad de brillar, ya sea a través de emitir luz propia o de reflejar la luz de otro. Pero para hacer eso necesitamos tener metas. Para tener metas necesitamos ponernos a pensar qué deseamos de nuestra vida. Entonces, a veces es necesario tomarnos 5 minutos para entender dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para a través de ese cambio que podemos generar en nosotros, inspirar a otros y que de esa manera todo a nuestro alrededor brille distinto. Perfecto. Brillamos con Fernando Del Vecchio en este programa Identidad de la carrera de Diseño Gráfico, a quien le correspondió precisamente esta semana. Y brillaremos siempre como universidad. Así que muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia. Muchas gracias. Y gracias también a los televidentes por seguirnos semana a semana en este programa Identidad. Muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana.